Hola, bendiciones, que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente, que te llene con su gracia, con su paz y con su misericordia, aleluya. Vamos a hablar en esta oportunidad un tema muy importante como lo es el purgatorio. ¿Existe? ¿Se explica en la Biblia? ¿Hay algún purgatorio como enseña la Iglesia Católica Romana? Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura al respecto. Muchas personas católicas, al preguntarles por qué oran a los muertos, nos indica que ellos hacen misas para orar por los muertos que están en el purgatorio. Al preguntarles dónde en la Biblia se encuentra esa doctrina o enseñanza del purgatorio, algunos dicen que no toda la doctrina está en la Biblia, y otros mencionan algunos versículos que vamos a analizar a la luz de la Biblia más adelante. Pero primero veamos qué es lo que dice el Vaticano que es el purgatorio en su catecismo. En el numeral 1472 dice: por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar, sea aquí abajo, sea después de la muerte o en el estado que se llama purgatorio. Y en el numeral 1498 dice: mediante las indulgencias los fieles pueden alcanzar para sí mismos y también para las almas del purgatorio la remisión de las penas temporales consecuencia de los pecados. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vemos cómo el purgatorio es enseñado por el Vaticano. Primero vamos a empezar analizando si toda la doctrina está o no en la Biblia, porque la doctrina del purgatorio no está en la Biblia. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 15:15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Apocalipsis 22:18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, y escuchen, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Añadir un tema como el purgatorio es muy peligroso, se está añadiendo a la palabra de Dios algo que no dice. Vemos claramente cómo Jesús mismo dijo que todo lo que sabe de su Padre ya nos lo ha enseñado. Además, la misma Biblia dice que debemos escudriñar las Escrituras porque allí está la vida eterna. No toda la vida de Jesús está en la Biblia, es cierto, pero es claro que todas las doctrinas que enseñó Jesús están allí. Por último, la Biblia es clara en indicar que cualquiera que agregue o quite doctrina, sobre él caerán todas las plagas. ¿Implica esto que no podemos leer otros libros o fuentes? Claro que podemos, pero siempre y cuando sean para reafirmar lo que dice la Biblia, no contradecir o agregar algo que no está en ella. Primera de Tesalonicenses, verso 21, dice: no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Ahora bien, ¿en la Biblia se enseña el purgatorio? La respuesta es contundente: no. En la Biblia aparece la palabra cielo, aparece alrededor de 711 veces y la palabra infierno alrededor de 74 veces. Sin embargo, no aparece la palabra purgatorio. Algunos católicos nos indican que no necesariamente tiene que aparecer la palabra purgatorio. Sin embargo, les hacemos la pregunta: si es una doctrina tan importante, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no aparece en la Biblia? Dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Jesús es Dios. Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, gloria al Señor. Es clara la doctrina de la palabra de Dios, que Dios es uno. Amén, hay muchos versos que hablan de esto, pero veamos qué dice la Biblia de lo que pasa al morir. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Como se aprecia, no dice morir una vez y al purgatorio. Vamos directo al juicio donde se determina si vamos al cielo o no. Es más, la Biblia sí nos muestra un caso donde más bien alguien está en el infierno, alguien que está ahí pide por los que están aún vivos. Contrario a la doctrina del purgatorio, vamos a analizar la historia de un hombre llamado Lázaro y un hombre rico.
en Lucas 16:22, murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Vamos a hacer un alto en la historia. Vemos cómo el rico no se fue al purgatorio, se fue directo al Hades, infierno, simplemente porque el purgatorio no existe. Pero sigamos la historia, Lucas 16:27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lázaro, que estaba en el infierno, más bien pedía para que a sus hermanos vivos se les predicara, para que no vinieran también al infierno. La otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿oró Jesús por las almas del purgatorio? ¿Enseñó a los discípulos a orar por las almas del purgatorio? La respuesta es no. Jesús nunca enseñó esta doctrina. Explicó ampliamente la doctrina del cielo y la doctrina del infierno, pero nunca mencionó la doctrina del purgatorio. Al preguntarle a cualquier católico que con la Biblia nos responda a estas preguntas, ¿en cuáles pasajes de la Biblia se nos indica el tiempo en que se debe orar por un muerto para sacarlo del purgatorio? ¿En cuáles pasajes de la Biblia se nos indica qué pasa si no se ora por alguien en el purgatorio? ¿En cuáles pasajes de la Biblia Jesús ora por los muertos en el purgatorio o enseña a sus discípulos a hacerlo cuando Él no esté? ¿En cuáles pasajes de la Biblia se nos indica cómo saber si una persona salió del purgatorio y ya debemos orar por otra? ¿En cuáles pasajes de la Biblia se nos indica que con las indulgencias se sacan las almas del purgatorio? Pues obviamente la respuesta es ninguna. No nos pueden contestar, porque la respuesta a esas preguntas no están en la Biblia, ya que esa doctrina es agregada por el Vaticano para en su momento poder vender indulgencias para supuestamente sacar a las personas de ese lugar y con la venta de indulgencias ganar mucho dinero. La fecha en que el Vaticano hizo oficial esta doctrina agregada fue el 593 después de Cristo por Gregorio I. Uno de los escasos versículos que los católicos usan para justificar una doctrina tan importante para ellos es 1 Corintios 3, 13-15. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. En este versículo Pablo indica que la obra de cada uno será pasada por fuego, es decir, que seremos juzgados. No dice que nosotros pasaremos por fuego, dice nuestras obras, lo que hicimos con nuestras vidas es lo que será evaluado. Desglosemos este pasaje en detalle, ya que es el usado por los católicos para justificar toda la doctrina del purgatorio. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. ¿Qué será manifiesta? La obra de cada uno, claro, dice la palabra de Dios que será manifiesta, que pues por el fuego será revelada. ¿Qué revelará las obras? El fuego, claro, hasta aquí no hay nada que indique que la persona pasará por el fuego como tormento, como dice el catecismo. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está hablando de la obra. Dice otro pasaje, vamos a verlo en este momento, vamos a ver acerca de otros libros. Otro de los libros que usan los católicos para justificar esta doctrina es el libro de los Macabeos, el cual no está en las Biblias evangélicas, no son del canon original. Ellos afirman que Lutero o los protestantes lo quitaron de la Biblia. Sin embargo, esta afirmación es falsa. Aunque el libro de los Macabeos es bueno conocerlo por un tema histórico, este libro no fue aprobado por el primer canon realizado en el siglo I en el concilio de Yamnia por los judíos ortodoxos, donde realizaron estudios para ver cuáles eran los libros que formarían la Biblia. No fue sino hasta 100 años después que los judíos de influencia griega lo agregan junto con otros 6 libros en el concilio alejandrino. Estos libros nunca fueron aceptados por los judíos ortodoxos que hicieron el primer canon. De hecho,
Si le pides a un judío ortodoxo su Tanaj, Viejo Testamento, porque ellos no aceptaron a Jesús del Nuevo Testamento, verás que esos 7 libros agregados 100 años después tampoco están, incluyendo Macabeos. De todas formas, veamos que usan los católicos del libro de los Macabeos para justificar el purgatorio. Segunda Macabeos 12, del 43 al 46. Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección, pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas si considera que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran libres del pecado. En este pasaje, el líder judío, Judas Macabeo, realiza un sacrificio para pedir por los muertos caídos en batalla. Sin embargo, al estudiar todo el Antiguo Testamento, donde se dan los pasos claros para realizar los sacrificios de ese tiempo, nunca se dice que se haga por los muertos, sino por el pecado, pero del pueblo, de los vivos, para que sean perdonados en vida. El hecho de que Judas Macabeo lo haya hecho no significa que estuviera bien o fuera grato a Dios, más parece un acto de desesperación, ya que él se enteró que esos soldados fueron muertos por su idolatría. Esto lo vemos en un versículo anterior del mismo libro. Segunda Macabeos 12:40. Entonces encontraron bajo las túnicas de cada uno de los muertos objetos consagrados a los ídolos de Yamnia, que la ley prohíbe a los judíos. Fue entonces evidente para todos por qué motivo habían sucumbido aquellos hombres. Como se aprecia, este libro contradice versículos del Antiguo Testamento donde se indica que los sacrificios se hacen por los vivos, nunca por los muertos, porque ya de nada sirve, por el perdón de los vivos, no de los muertos. Levítico 4:35. Y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, y será perdonado. Levítico 5:10. Y del otro hará holocausto conforme al rito, así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. Lastimosamente, la doctrina del purgatorio hace una vez más insuficiente el sacrificio de Jesús en la cruz, ya que según esta enseñanza el sacrificio de Jesús no fue suficiente para que una persona pueda tener el camino al cielo directo. Por el contrario, al aceptar esta doctrina, se está afirmando que para la salvación de las personas es necesario que intervengan los humanos, cuando en realidad el sacrificio de Jesús es suficiente para salvarnos e ir al cielo, si creemos en Él y aceptamos sus mandamientos. Entonces, ¿para qué Dios mandaría a su Hijo a sufrir de tal manera en la cruz si su sacrificio no es lo suficiente para los católicos sí es necesaria la intervención humana para salvarse? La Escritura dice que Dios perdonará los pecados completamente. No es necesario quemarnos en el purgatorio para ser limpios. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La Biblia más bien dice que ya Jesús sufrió lo que nosotros debíamos de sufrir, y que su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Escuchen lo que dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Ya no tenemos que padecer un castigo en un supuesto purgatorio. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.
El purgatorio trae abajo la eficiencia del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para limpiar nuestros pecados, haciendo necesario la intervención humana en la salvación para sacar a las almas mediante obras meritorias u oraciones y el sufrimiento, a pesar de que ya Jesús sufrió en la cruz por nosotros. Y eso es totalmente algo absurdo y antibíblico. Busquemos la palabra de Dios y la verdad está en la palabra de Dios. Y esto del purgatorio es solamente una de las tantas falsas doctrinas y enseñanzas de humanos y de demonios que enseña la Iglesia Católica Romana. La verdad está en la Escritura, la verdad es Jesucristo, Él es el camino, la verdad y la vida. Aleluya. Se despide de ti, tu hermano y amigo, el pastor Rolando Artavia, de la Iglesia Éxodo, Evangelización y Guerra Espiritual. Si esta enseñanza ha sido de bendición para ti, compártela con otras personas para que sean instruidos en la palabra del Señor. Dios te bendiga.